Hola, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a un estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar haciendo la parte número 2 del estudio titulado ¿Podemos comer de todo? ¿Qué dice Dios? Antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. ¿Podemos comer de todo? ¿Qué dice Dios? Parte número 2. ¿Qué dice Dios? Dios dice que no podemos comer de todo, porque Él creó animales limpios para comer y animales sucios para limpiar el ambiente, el planeta, la naturaleza. Ellos tienen otro propósito. Eso ya lo vimos en el primer estudio y lo vamos a seguir viendo aquí. Vámonos a Romanos 14. Esta escritura también es muy popular, pero la tuercen el contexto. ¿Para qué? Para enseñar que podemos comer de todo tipo de inmundicia. Romanos 14:14. Nada es inmundo en sí mismo. Con esto enseñan que podemos comer hasta cucarachas. Imagínense. Muchos citan Romanos 14 para enseñar que Dios limpió todos los animales inmundos. Pero al estudiar Romanos 14, aprendemos que el contexto es no ofender a un cristiano tierno en la fe al comer carne de un animal limpio que ha sido sacrificado a un ídolo. No hacer eso delante de él, delante de un cristiano tierno en la fe. Romanos 14:1 dice, recibid al débil de la fe, o al tierno en la fe, ¿ok? Pero no para contender sobre opiniones. No sirvamos de tropiezo para los cristianos tiernos en la fe, ni peleemos sobre la comida. Hablando de comida aquí, ¿ok? Alimentos limpios que Dios creó para comer. Romanos 14:2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres, es vegetariano. Pero el otro, el que come de todo, come carne y come vegetales. Cada vez que Pablo habla de comer, se está refiriendo a comer carne de animales limpios que han sido sacrificados a los ídolos. Esto se discierne al estudiar el significado de la palabra koinos, que significa un alimento. Solo los animales limpios fueron creados para alimento, considerado común porque ha sido sacrificado a un ídolo. Si un cristiano débil en la fe cree que comer carne de un animal que ha sido sacrificado a un ídolo es pecado, debemos respetar su convicción y no debemos juzgar a ese hermano. Pablo no estaba hablando de comer animales sucios que Dios no creó para alimento. Pablo habló de lo mismo en 1 Corintios 8, 4 al 8. Seguimos, versículo 3. El que come animales sacrificados a los ídolos, no menosprecie al que no come, al que come solo legumbres. Y el que no come, el que come solo legumbres, no juzgue al que come carne de animales sacrificados a un ídolo. Un ídolo no es nada para un creyente del Dios verdadero. El mismo asunto fue tratado en 1 Corintios 8:4 y dice, acerca pues de las viandas, las carnes, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Podemos comer cualquier carne limpia de un animal que fue sacrificado a un ídolo, pero no podemos hacerlo delante de un cristiano débil en la fe porque lo vamos a ofender y vamos a servir de tropiezo. Seguimos. Nos saltamos al versículo 14. Pongan atención al contexto. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿De poder comer cucarachas porque nada es inmundo? No. Nada aquí significa ningún alimento sacrificado a los ídolos. Ningún alimento sacrificado a los ídolos es inmundo, que significa común o ceremonialmente profano. ¿Por qué? Porque Cristo clavó la ley ceremonial en la cruz. Aquí vemos que la palabra inmundo es la palabra G2839, koinos, que significa común, compartido por todos o varios, o ceremonialmente profano. Recuerden, solo los animales limpios fueron creados para alimento y para ofrenda de sacrificio, que se comía después. Eso está en Génesis 7:2, ¿ok?
Seguimos. Romanos 14:15. Pero si por causa de la comida, alimento, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida, alimento, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sirvamos de tropiezo. Un ídolo no es nada para el creyente que es maduro en la palabra de Dios. Pero por la comida no debemos de escandalizar al hermano que todavía es débil en la fe. Seguimos. Romanos 16. No sea pues vituperado vuestro bien. No causes con la comida que un hermano débil en la fe vea tu libertad en Cristo como algo malo. ¿Okay? Tienes que dar una buena imagen. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida, alimento, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta cita también es muy popular para aquellos que enseñan que podemos comer de todo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Pero el contexto aquí es no ofender a un hermano en la fe y estar peleando acerca de si se come o no se come un animal limpio que ha sido sacrificado a un ídolo. No hay que pelear sobre la comida. El reino de Dios no es lo que comes ni lo que bebes. Es vivir tu vida en la santidad y en la justicia que solo nuestro Padre Celestial nos puede dar a través de su Espíritu Santo. Esa santidad incluye distinguir entre lo limpio y lo sucio. Animales incluidos, ¿ok? Nos saltamos al versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, del alimento. Aquí se está hablando solo de alimentos, de animales limpios que Dios creó para comer. Todas las cosas a la verdad son limpias. Todo animal que Dios creó para alimento es limpio. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Comer animales limpios que fueron sacrificados a un ídolo delante de un cristiano que todavía es débil en la fe. No debemos de hacer eso. Versículo 21. Bueno es no comer carne de un animal limpio sacrificado a un ídolo, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Los romanos paganos comían y bebían vino cuando sacrificaban a sus dioses ajenos. No debemos de dar una imagen similar a un creyente que aún es débil en la fe. No debemos servir de tropiezo con la comida, ni con la bebida, ni con prácticas paganas. Versículo 22. ¿Tienes tú fe? ¿Fe madura? A eso se refiere Pablo. Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Eres maduro en la fe y sabes bien que sí puedes comer carnes sacrificadas a los ídolos? Hazlo delante de Dios, pero nunca dejes que tu fe madura ofenda a un creyente que aún es débil en la fe. Versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si todavía dudas que todo alimento es puro y te lo comes sin buena conciencia y sin convicción, estarás pecando porque lo estarás haciendo sin fe. Tu misma conciencia te condenará. También estaremos pecando si comemos carne sacrificada a los ídolos delante de hermanos o hermanas con fe débil, ya que eso solo servirá de tropiezo y hasta puede hacer caer de la fe a un hermano o a una hermana débil. Entonces, la lección de Romanos 14 es: la carne de un animal limpio sacrificado a los ídolos sigue siendo alimento apto para el consumo. Todo lo que Dios creó para alimento es limpio. El hecho que la carne limpia haya estado asociada con la adoración de ídolos no significa que no la podamos comer. El cristiano maduro en la fe, que no tiene dudas en su conciencia, puede comer cualquier alimento que haya sido sacrificado a un ídolo, pero jamás debe hacerlo delante de un cristiano débil en la fe para no ofender a ese creyente. La ley ceremonial ya fue clavada en la cruz, pero debemos seguir haciendo distinción entre los animales limpios, que son para alimento, y los animales inmundos, que no fueron creados para alimento. Debemos de seguir la sabiduría del Creador. Él creó a estos animales. Él sabe cuál es limpio y cuál no es limpio. ¿O es que acaso somos más sabios que Dios? Bueno, sigamos analizando otras escrituras
que muchos tuercen para enseñar que nosotros, los santos, podemos comer de todo porque Dios ya limpió a todos los animales. Vámonos a Efesios 2:15. Efesios 2:15. La ley fue abolida y clavada en la cruz. Muchos citan esta escritura para enseñar que Dios abolió la ley de distinción entre animales limpios y no limpios. Están muy equivocados. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, pongan atención, expresados en ordenanzas. ¿Cuáles ordenanzas? Ordenanzas ceremoniales, sacrificiales, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La clave para entender este versículo es la frase mandamientos expresados en ordenanzas. Existe una diferencia entre la ley y las ordenanzas dentro de la ley. La cita está declarando que las ordenanzas de sacrificio de sangre, también llamadas los sacrificios diarios, que estaban dentro de la ley, fueron abolidas y clavadas en la cruz, porque el sacrificio perfecto del Cordero de Dios acabó con este requisito ceremonial. Hebreos 10:1-14. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Está hablando de lo mismo. El acta de los decretos es la escritura de las ordenanzas. Estas ordenanzas ceremoniales fueron abolidas y clavadas en la cruz. Sin embargo, el sacrificio del Cordero no limpió a los animales sucios ni cambió su anatomía. Su sacrificio en la cruz limpió a todo ser humano que cree en Él y en su sangre redentora, como dice Efesios 1:7. No limpió a todo cerdo que se come sus propios excrementos. Seguimos. Vámonos a 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:4. Todo lo que Dios creó es alimento. Esta es otra popular escritura que los falsos maestros tuercen para enseñar que nosotros los santos podemos comer de todo. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, porque van a comer doctrinas inmundas. ¿Por qué? Porque no saben hacer una distinción entre lo que es sana doctrina y lo que es una doctrina inmunda. Muchos cristianos están comiendo doctrinas inmundas, doctrinas de demonios, como el falso rapto secreto. Ellos no hacen ninguna distinción entre lo limpio, lo que está escrito, y lo inmundo, las mentiras del diablo y sus apóstoles. Por eso van a apostatar de su fe en Cristo en estos últimos días. Seguimos, versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, hipocresía es afirmar que algo es de Dios, cuando en realidad va completamente en contra de la palabra de Dios. Aquellos que han sido engañados por estos falsos maestros mentirosos ya no sienten compasión por otros, solo piensan en poner restricciones religiosas sobre otros. Satanás atrapa las mentes de aquellos que no escudriñan la palabra de Dios y cauteriza la conciencia de esas mentes hasta el punto de que ya no pueden distinguir entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. Ellos obran para el enemigo porque piensan que están obrando para Dios. Tampoco distinguen entre los animales limpios y los animales sucios. Al enemigo le interesa mucho vernos enfermos sin poder servir a Dios. ¿Qué mejor manera de enfermarnos al enseñarnos que podemos comer de todo? Versículo 3. Prohibirán casarse. En el tiempo de Pablo hubieron grupos religiosos que prohibían el matrimonio. Hoy en día los siguen habiendo. Nada ha cambiado. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse, pongan atención, de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Captaron eso? Pablo está hablando de alimentos que fueron creados para que participemos de ellos. Él no está hablando de animales sucios que jamás fueron creados para que participemos de ellos. ¿Quiénes participan de estos alimentos? Los que conocen la verdad, los que reciben la verdad,
los que reciben las instrucciones de Dios sobre la distinción de los animales. Muchos cristianos no conocen la verdad y están participando de animales inmundos que ponen en riesgo la salud física. Otros prohíben comer animales que sí son limpios y quieren que seamos vegetarianos. Eso también es mentira. ¿Por qué hacen esto? Porque han creído las mentiras y las tradiciones que esos falsos maestros enseñan en vez de creer lo que Dios enseña. Versículo 4. Pongan atención al contexto, porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Cuál es todo? Todo alimento, todo animal limpio. Y nada es de desecharse. No dejemos que nos engañen y nos prediquen de que tenemos que ser vegetarianos. Si se toma con acción de gracias. Todo alimento que Dios creó es bueno para comer. Ese es el contexto. Leamos otra traducción. La traducción Biblia de Jerusalén. Dice, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar ningún alimento que se coma. ¿Sí ve? Se está hablando de alimentos aquí. Con acción de gracias. Todo alimento que Dios creó es bueno para comer. Ese es el contexto. No hagas caso si algún religioso te dice que no debes comer animales limpios y que debes de ser un vegetariano. Él es un religioso mentiroso, no le hagas caso. Versículo 5. Pongan atención, porque por la palabra de Dios, lo que está escrito, y por la oración es santificado. Esto es importantísimo. Lo que comemos es santificado por la palabra de Dios y por la oración, por estas dos cosas. No vayas a creer que puedes comerte una rata asada o una chuleta de cerdo frita solo porque das gracias a Dios en oración. Esa rata y ese cerdo no son santificados por la palabra de Dios, pues no son alimentos según la palabra de Dios. Levíticos 11:7, 11:29 e Isaías 66:17. Seguimos. Vámonos a 1 Corintios 10:25. 1 Corintios 10:25. De todo en la carnicería comed. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿De poder comer de toda inmundicia? Leamos la cita. 1 Corintios 10:25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Recuerdan Romanos 14? Que no hay que comer ningún animal limpio delante de un cristiano débil en la fe, por motivos de conciencia tampoco. Comed de toda carne limpia que haya sido sacrificada a los ídolos. Eso es lo que Pablo está diciendo en esta cita. Este es el contexto. Pablo era israelita. Los israelitas jamás iban a comprar carnes de animales inmundos para consumirlas como alimento. No lo iban a hacer. Las instrucciones de Pablo son: no preguntes si ese animal fue sacrificado a un ídolo por motivos de conciencia, ya que algunos judíos y gentiles recién convertidos todavía eran débiles en la fe. Entonces, si ellos iban a preguntar eso, si iban a comer un alimento sacrificado a un ídolo, pero con la conciencia llena de dudas, y eso es pecado, como lo leímos en Romanos 14, porque no van a estar comiendo con fe. Seguimos, versículo 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Esto está escrito en Salmos 24:1. Ningún animal limpio que Dios creó te hará daño siempre y cuando sigas la instrucción de no comer carne con su sangre. Seguimos, versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Recuerden, el contexto es comer un alimento sacrificado a los ídolos. Versículo 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. No preguntes si el animal limpio fue sacrificado a un ídolo. Cómetelo sin ninguna duda en tu conciencia. Pero si alguien te dice que fue sacrificado a un ídolo y hay hermanos débiles en la fe, no te lo comas, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dios es limpio y santo. Por eso quiere que nosotros, sus santos, comamos lo limpio. Su ley de distinción es para proteger nuestra salud. ¿Qué padre no quiere proteger a sus hijos?
El contexto de 1 Corintios 10:25 es comer toda carne de un animal limpio que ha sido sacrificado a los ídolos, siempre y cuando no ofenda a un creyente débil de la fe. El contexto no es comer de todo animal inmundo. Recalco, siempre que Pablo habló de comer carne, se estaba refiriendo a comer carne de los animales limpios que Dios creó para alimento. Seguimos. Vámonos ahora a Lucas 10:8. Lucas 10:8. Comed lo que os pongan delante. Pero ¿cuál es el contexto? Lucas 10:8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. La clave es la frase os reciban. Un judío creyente que conocía la verdad jamás iba a participar de animales sucios. No sean picky ni exigentes. Eso es lo que el Señor está enseñando aquí. Sean humildes. Si les brindan una pierna de pollo, no exijan una milanesa o un steak a la brasa. Ok, seguimos. Vámonos a Hechos 15:20. Hechos 15:20. La ley de salud no son para los gentiles. ¿Es cierto eso? Vamos a ver. Comencemos en Hechos 15:19. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Cuál es el contexto? Sigamos leyendo. Versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esta cita es otra cita muy popular para los falsos maestros que enseñan que podemos comer de todo. Pero la cita no está hablando de la ley de distinción de animales, la cual no es para salvación, sino para proteger nuestra salud física. Por fe somos salvos. Nadie será justificado por las obras de la ley. Romanos 3:20. La cita está hablando de no tener que guardar la ley de circuncisión o la ley de Moisés, que le llaman, que eran ordenanzas ceremoniales, para poder ser salvo. Leamos el contexto en el versículo 1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, las ordenanzas, no podéis ser salvos. Eso es lo que estaban enseñando. Siempre hay que observar el contexto. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál cuestión? ¿Poder comer de todo animal inmundo? No. Tener que circuncidarse o tener que guardar toda la ley ceremonial, las ordenanzas ceremoniales, para poder ser salvos. Saltémonos al versículo 15. Y dice, pero algunos de la secta de los fariseos, esta era una secta, que habían creído, se levantaron diciendo, ¿que habían creído? Vamos a ver. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos religiosos no entendían que esas leyes ya fueron clavadas en la cruz. Ya no existían leyes ceremoniales. Los fariseos estaban acostumbrados a enseñar sus tradiciones en vez de la palabra de Dios. Ellos inventaban su propia religión. Sí, la Escritura dice aquí que habían creído, pero tengan mucho cuidado. Los fariseos odiaban al Señor. Ellos decían que habían creído. Pablo los identificó como impostores en Gálatas 2:4. Estos fariseos se habían infiltrado en la iglesia del Señor. Nos saltamos al versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, ninguna ley ceremonial, más que estas cosas necesarias. Recuerden, los gentiles inconversos sacrificaban a los ídolos y recordemos que Pablo enseñó que sí podemos comer esas carnes de animales limpios que fueron sacrificados a ídolos, siempre y cuando no haya duda de conciencia ni sirva de tropiezo a un creyente débil. Seguimos, versículo 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, ahí está, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardares, bien haréis. Pasadlo bien. Jacobo, el medio hermano del Señor,
estaba instruyendo a los gentiles a no mezclarse con cosas paganas, con costumbres paganas, pues todavía eran débiles en la fe cristiana y en la escritura. Al guardarse de dichas costumbres paganas, se mantendrían en santidad. También les da instrucciones sobre la ley de no comer un animal ahogado, un animal limpio, porque esos son lo que se come, un animal limpio ahogado, ni la sangre de un animal, ya que eso es dañino para la salud física. Noé fue el primero que recibió esa ley en Génesis 9:4. No fueron los judíos. La última instrucción fue guardarse de la fornicación y andar en santidad. No hubo ninguna instrucción de poder comer de todo animal sucio en estas escrituras. Recuerden esta regla. Siempre que el Señor o los apóstoles hablaron de comer algo, estaban hablando de comer animales limpios que fueron creados por Dios para recibirlos con oración y con la santificación de la Escritura misma, la cual nos da todas las instrucciones necesarias para poder distinguir entre los animales limpios que se deben comer y los animales sucios que no se deben comer. Todo lo que Dios creó es bueno, hermanos, pero todo tiene su propósito. Dios no creó todo para que sirva de alimento. Los animales que fueron creados para consumo humano son herbívoros, rumiantes, o sea, masticadores, que tienen pezuña dividida. Se alimentan de vegetales y plantas. Tienen el estómago compuesto de 4 cavidades que les permite purificar lo que comen. ¿Cuáles son estos animales limpios y sucios? Vámonos a Levítico 11:3. Vamos a ver los animales terrestres. Levíticos 11:3 dice: de todos los animales, todo lo que tiene pezuña hendida, que significa dividida, y que rumia, que mastica y regurgita, comeréis. Estos son los animales que podemos comer según Dios. El buey, que es la vaca, la oveja, la cabra, que es un chivito, ¿ya? El ciervo, que es una especie de venado, la gacela, otra especie de venado, el corzo, otra especie de venado, la cabra montés, una especie de chivo montañero, el ibice, venado, el antílope, otra especie de venado, y el carnero montés, otra especie de venado. Todos esos animales son limpios. Todo animal rumiante que tenga las pezuñas partidas, separadas en 2 partes, también es limpio. Deuteronomio 14, 4-6. Estos son los animales que no podemos comer. Son sucios y tienen otro propósito en el orden de la creación. Levíticos 11:4. Pero los que rumian o tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. El camello fue creado para que sirva como animal de carga, no para comer. Dios le dio ese propósito a ese animal. Versículo 5. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Versículo 6. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Estos animalitos son roedores y no se pueden comer. Son inmundos. Ellos comen, limpian la naturaleza. Versículo 7. También el cerdo. Tengo amigos que les gusta mucho el choricito y el tocinito y las chuletas. Porque tiene pezuñas y pezuñas hendidas, pero no rumia, no mastica, no regurgita. Lo tendréis por inmundo. El cerdo es un animal muy popular en la dieta de muchos, pero no fue creado para alimento, porque no rumia. El cerdo come basura y también su propio excremento. Fue creado para limpiar la naturaleza. Versículo 8. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos, los tendréis por inmundos, porque la carne de cerdo se descompone rápidamente cuando el animal muere. Averigüen eso, hermano. Yo les pido que averigüen la anatomía de todos estos animales sucios para que ustedes mismos se den cuenta cómo la ciencia ha descubierto que estos animales no fueron creados para alimento. La ciencia misma
Se está dando cuenta que la naturaleza de Dios tiene un propósito. Cada animal tiene un propósito. Y la sabiduría de Dios es perfecta. ¿Quieres ser saludable? No comas cerdo, ni ningún otros animales inmundos. Otros animales que no tienen pezuña dividida y que no fueron creados para alimentos son el caballo y el burro. Estos animales fueron creados para ayudar al hombre con el transporte y con la carga. Ahora vamos a ver las criaturas del mar. Versículo 9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Cualquier pescado con escamas y con aletas son limpios, los podemos comer. Sirven como escudos para que el animal no se contamine con las toxinas que hay en el mar, con el mercurio, etcétera, etcétera. Averigüen eso, hermanos. Versículo 10. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Ellos tienen otro propósito: limpiar las aguas, filtrar las aguas del mar y de los ríos. Ese es el propósito de los demás criaturitas que hay en el mar. Versículo 11. Os serán pues abominación. De su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Versículo 12. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, los tendréis en abominación. Eso es muy claro. Todo pez con aletas y escamas es alimento. Todo lo demás tiene otro propósito: comerse lo muerto en las aguas y filtrar las aguas. Seguimos. Vamos a ver ahora las aves. Versículo 13. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación: el águila, el quebrantahuesos, el azor. Versículo 14. El gallinazo, el milano, según su especie. Versículo 15. Todo cuervo, según su especie. Versículo 16. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie. Versículo 17. El búho, el somormujo, el ibis. Versículo 18. El calamón, el pelícano, el buitre. Versículo 19. La cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todas estas aves son inmundas, son carroñeras y son aves de rapiña. Se comen lo muerto, hermanos. Dios prohíbe comer las aves de rapiña, que son aves cazadoras, y las que comen inmundicias. Es clarísimo. Vayan ustedes a ver en la naturaleza. Cuando un burrito se muere o está en el campo ya muerto, ¿quién se los come? ¿Un pollo? No, un gallinazo. Ellos comen lo muerto, pero pongan un pollito ahí para que se coma un animal muerto y sale corriendo. Las aves limpias incluyen los pollos, las gallinas, el faisán, el pavo, la gallina de Guinea, el pichón, la paloma, la perdiz y la codorniz. Todas esas aves son limpias, se pueden comer, fueron creadas para alimento para nosotros. Vamos a ver ahora los insectos. Versículo 20. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Las moscas. Nadie come moscas, ¿no es cierto? Pero no es que podemos comer de todo. Cómete un par de moscas para ver dónde vas a parar. Derechito al hospital. Versículo 21. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además que sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Versículo 22. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el hagab según su especie. Todas estas son langostas. Las langostas y los saltamontes sí son permitidos.
Juan el Bautista comía langostas y miel silvestre. Eso está en Mateo 3:4. Seguimos, versículo 23. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Los insectos no se deben comer. Tienen otro propósito. Son polinizadores y sirven de alimento para las criaturas acuáticas. Ahora vamos a ver otros animales con otro propósito. Versículo 26. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, o sea, dividida, ni rumia, no mastica y regurgita, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Eso sería los leones, los tigres, los osos, los lobos, etc. Ellos no fueron creados para alimento. Ellos controlan la población de los demás animales en la tierra. Versículo 27. Y de todos los animales que andan en 4 patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche, que es otra manera de decir hasta que se bañe, en la noche. Los gatos, los perros, etc., no son alimentos. Ellos tienen esas garras, 4 garras. Ellos sirven de mascotas, compañeros para el hombre, pero no son para comer. Aunque en algunos países comen gato, no deben hacer eso, porque el gato no fue hecho para comer. Tiene otro propósito. Versículo 29. Y tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie. Todo animal rodeador, incluso el cuy, no son alimento. Los animales carnívoros controlan la población animal y mantienen un balance perfecto en la naturaleza de Dios. Ahora vamos a ver los reptiles. Seguimos, versículo 30. El erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón no se deben comer. Versículo 31. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche, porque en la noche se iba a bañar ya. Versículo 41. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Versículo 42. Todo lo que anda sobre el pecho, como la culebra, la serpiente, que es una abominación, conecten eso con la abominación desoladora, hermanos, en el sentido espiritual. Y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. La culebra, la tortuga y los demás reptiles no son alimento, pero el cuero de una culebra o de un cocodrilo sirve para hacer unas lindas botas o una linda cartera. Tienen un propósito. Ese propósito no es alimentar al ser humano. Bueno, vamos a concluir el estudio. En este estudio hemos visto que todo animal que Dios creó es bueno, pero Dios no creó todo animal para alimento. Cada animal tiene su propósito en la naturaleza de Dios. Creer que Dios limpió a los alimentos inmundos es creer que, número 1, al principio Dios diferenció entre animales limpios e inmundos, como está escrito en Génesis 7:2. Número 2, después del diluvio, cambió de opinión, limpió todos los animales y los permitió como alimento, como algunos enseñan e interpretan Génesis 9:3. Número 3, pero en el monte Sinaí, Dios volvió a cambiar de opinión y nuevamente puso una distinción entre animales limpios e inmundos. Levítico 11 y Deuteronomio 14. Número 4. Luego, en el Nuevo Testamento, Jesús cambia de opinión nuevamente y declara limpio a todos los animales que declaró sucio en el Sinaí. Marcos 7:19. Algunos interpretan eso así. ¿Se dan cuenta? Número 5. Pero luego, en una profecía sobre la segunda venida, cambia de opinión otra vez Dios y advierte a todos aquellos que comen cerdo y ratón, llamando abominación a esos animales. Isaías 66, 16 al 17. Ya se van dando cuenta que nos han mentido
y nos siguen mintiendo. Y si Jesús limpió a todos los animales, ¿por qué Apocalipsis 18:2 dice lo siguiente? Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Cómo puede haber un ave inmunda si supuestamente, según esos falsos maestros, Dios ya limpió todo? ¿Cómo? ¿No es que ya las aves son limpias? ¿Ya se van dando cuenta que nos han mentido? ¿Para qué creó Dios los animales sucios? La respuesta es simple. Dios creó algunos peces, animales, pájaros, insectos y bacterias para limpiar el ambiente de descomposición y desperdicio. No fueron creados para alimento. Ellos son los recolectores de basura. Consumirlos puede causarnos enfermedades. Y al diablo le encantaría vernos enfermos y postrados en una cama sin poder servir a Dios. ¿Para qué sirve la ley de distinción de animales? Sigamos leyendo. Levíticos 11:46. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Todo el reino animal. Aquí no se está hablando de salvación, sino de la naturaleza de Dios y lo que podemos comer y no podemos comer, porque no fueron creados para alimento. 47. Para hacer diferencia o distinción entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer, porque son limpios, Dios los creó para ese propósito, y los animales que no se pueden comer, comen suciedad, comen basura, comen lo muerto, son carroñeros, son animales de rapiña, y no se deben comer. Las ordenanzas ceremoniales fueron abolidas y clavadas en la cruz, pero la ley de distinción de animales sigue vigente. Un animal sucio como el cerdo no ha cambiado su anatomía, sigue siendo sucio porque no rumia y se come su propio excremento. ¡Guácala! Esta ley de distinción es para nuestra protección. Dios la dio porque Él nos ama, no porque quiere hacer nuestras vidas miserables, imposibles. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. No lo contaminemos con animales carroñeros y sucios. Comamos lo limpio y glorifiquemos a nuestro Dios en todo. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo santo que sabe distinguir entre lo limpio y lo sucio, también podrá distinguir entre una doctrina sana y una doctrina inmunda. ¿Vas a empezar a hacer distinción entre lo limpio y lo inmundo? Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en este estudio. Los espero en el siguiente estudio titulado Salid de Babilonia, pueblo mío, donde vamos a hablar sobre la Gran Babilonia, porque muchos no conocen qué es la Gran Babilonia. Eso lo vamos a estudiar en el propio estudio. No se lo pierdan. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.